Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo. Ya nos reconocen, ya nos ubican, qué bueno. Estamos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, en este espacio de información y de opinión, a través de la radio en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias, en las 4 regiones de la patria, y al mundo a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. El primer invitado de la jornada del día de hoy es el asambleísta Beethoven Chica. Él es representante de la provincia de Morona, Santiago, por Alianza País, e integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Esta instancia legislativa fue la que se encargó de elaborar el informe para primero y segundo debate del proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Y claro, este proyecto de ley ha provocado diversas reacciones y precisamente por eso es que nos hemos sentido motivados para desarrollar este tema, y qué mejor en este espacio en donde tenemos suficiente tiempo y tenemos una cobertura muy especial para con nuestros invitados también. ¿Qué tal, asambleísta? Qué gusto. Buenas tardes. El gusto es mío. Un abrazo a todos los hermanos del país, especialmente a las provincias amazónicas. Muchísimas gracias, asambleísta. Decíamos, este proyecto de ley ha causado diversas reacciones. Unos que afirman que el régimen necesita dinero y otros que manifiestan que si hay esa necesidad de dinero y hay de dónde obtenerlo, entonces qué mejor aprovechar de esta opción. Y no se escapa otra reflexión que manifiesta por qué se beneficia a los morosos cuando ha habido mucha gente puntual en el pago en sus obligaciones al SRI. Ahí queremos su opinión. Bueno, aquí es una oferta de ganar-ganar. Gana el Estado, gana de cierta manera las personas que no podían pagar sus haberes, se les descuenta el interés, los intereses de mora, los intereses inclusive por retraso. En ese sentido, creemos que ganan absolutamente todos. Son aproximadamente el 33% de personas que no han pagado los impuestos por razón de vehículos, por decirle algo. Yeah. Existe unas deudas pendientes también en un 12% de las cuotas del RICE, del Registro Especial de Consumos Especiales. También existe un 45%, que es la mayor cantidad de personas que no han hecho sus declaraciones de anexos. Son más de 900.000 personas que, porque quisieron atrasarse, sino que faltó información de pronto. A lo mejor yo creo que faltó información, y aparte de eso también faltó responsabilidad, ¿no? Yo creo que van de las manos a la par las dos cosas. Entonces vamos a tener un total de beneficiados más de 1.900.000 personas naturales, y lógicamente unas más de 100.000 sociedades. Eso quiere decir que en un plazo de 60 días las personas pueden estar exentas del 100% de todo lo que signifique los impuestos o las sobrecargas por multa, por intereses, por mora, y lógicamente tendrán que pagar el capital que adeudan al Estado, tal como tuvieron que pagar en su momento. Eso va a dinamizar mucho la masa monetaria, y una vez que dinamizamos la masa monetaria vamos a tener liquidez en el país, y eso va a beneficiar mucho a todo lo que significa las economías familiares, locales y nacionales. En ese sentido yo creo que es una muy buena medida que incentiva primero el pago de los tributos atrasados, lógicamente, y también el gobierno y sobre todo el Estado ecuatoriano recauda los impuestos que necesitamos para fomentar más inversión en salud, en el sistema de salud, más inversión en el sistema de educación, más inversión en el sistema de producción y productividad en el país, más aún cuando sabemos que existe un cambio de matriz energética que se nos viene a la par. Necesitamos también aprovechar toda esa energía limpia para ir
ir generando producción a través inclusive de los pequeños emprendimientos, de los medianos emprendimientos y de los grandes emprendimientos que tiene el país y tiene las personas. ¿Se logró determinar, asambleísta, cuánto se va a poder recaudar por esta ley? En cifras exactas no le podría decir en este momento, pero son miles de millones de dólares, aproximadamente unos 2.000 millones de dólares que posiblemente podamos nosotros alcanzar dentro de lo que significa exencionar para que todas las personas que de una u otra manera debían intereses por mora y recargos puedan pagar de manera inmediata. Eso va, repito, a dar la posibilidad de generar masa monetaria que nos permita generar producción y productividad en el país y sobre todo no estar dispar con todo lo que significa la masa monetaria en el país y que el circulante nos posibilite inversión total. Fue un proyecto de ley que lo remitió el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Esto, sin lugar a dudas, puso también con mucha prisa el trabajo de la Comisión. No obstante, ese corto periodo que se tiene para resolver un tema como estos, ¿sirvió para recoger aquellas inquietudes tanto en primero como en segundo debate? Totalmente. Mire, hemos estado en algunas ciudades del país, hemos estado en la ciudad de Cuenca, hemos estado en la ciudad de Guayaquil, hemos estado en la ciudad de Manta, escuchando a los diversos actores de la economía nacional, personas que adeudan o adeudaban al fisco, y personas que de una u otra manera se sienten beneficiados por esta exención. No estamos diciendo que no vamos a cobrar los impuestos, vamos a cobrar los impuestos. Las multas, lo que no estamos y es los recargos y las multas, eso estamos obviando, pero dentro de un plazo establecido. La ley establece 60 días. Y aparte de ello, unos 30 días adicionales, pero ya no se le perdonará, si se quiere, el 100% de esas multas o recargos, sino únicamente un 50%. Es decir, si usted del día 61 al 90. Prácticamente va a pagar, ya no le van a perdonar el 100%, o no le van a exencionar el 100%, sino únicamente el 50%. Aparte de ello, por el criterio de muchas personas que participaron en estos eventos de socialización de esta ley, nosotros estamos dando la facultad a los municipios del país, y así en ese sentido está presentado el informe para segundo debate, que se lo va a tratar a lo mejor en el próximo pleno, que los municipios también acogiéndose a esta ley. Usted sabe que siempre la modificación de impuestos, la extinción de impuestos, tiene que venir desde la iniciativa del Ejecutivo. Así es. Y aprovechando que es una iniciativa del Ejecutivo, una ley económica urgente, enviada por el Presidente de la República para estas exenciones que se debe básicamente al Servicio de Rentas Internas, nosotros hemos puesto y hemos visto necesario, argumentando la posibilidad que los municipios puedan acogerse y puedan también, todo lo que significa tasas, contribuciones o mejoras, puedan también darle la posibilidad de exención o de no cobrar esos intereses, multas de recargo. ¿Para qué? Para que los contribuyentes o los ciudadanos de cada uno de los cantones del país, de los municipios que quieran acogerse, pues simplemente tengan la posibilidad que a través de una ordenanza puedan los ciudadanos acercarse a pagar de manera mucho más rápida, mucho más eficiente sus impuestos. ¿Esta es una innovación al proyecto que envió el Ejecutivo? Sí, es una innovación, ¿no? Pero teníamos que aprovechar por sobre todas las cosas que era una iniciativa del Ejecutivo. De acuerdo al principio constitucional, reitero, es facultad única y exclusiva del Presidente de la República el enviar esta clase de proyectos que modifiquen, supriman impuestos en el país o que aumenten impuestos en el país. En este caso se está modificando, si se quiere, el cobro de los impuestos, de los intereses de los impuestos por mora o por retraso. Pero no vino con ese tema de los GATS en el proyecto del Ejecutivo. Nosotros hemos tenido que incluirle porque esa ha sido una petición de inclusive muchísimos representantes de municipios en el país y sabemos acoger los criterios de todos ellos. Ahora dependerá de este segundo debate. El Pleno de la Asamblea Nacional será el que determine si es que es factible o no es factible la posibilidad de que los municipios también puedan acogerse a esta ley para
tomar sus propias iniciativas locales. De lo que ustedes hicieron en su recorrido, ¿son muchos los municipios, los GATS, que podrían acoger esta iniciativa asambleísta? Sí, o sea, es una facultad que tendrían, luego de que nosotros aprobemos la ley, aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Recordar que el Pleno de la Asamblea Nacional es el máximo foro de discusión, la máxima instancia de aprobación de todos los proyectos de ley, incluido este proyecto que ha sido, reitero, enviado por el Presidente de la República como una ley económica urgente. Y bueno, y después tendrán nuevamente que ir hacia el colegislador, el Ejecutivo, para el pronunciamiento final de este proyecto de ley. Decíamos en el saludo asambleísta que otra de las reacciones que ha provocado esta iniciativa es que les decimos a los que han sido muy puntuales, que se esmeran por estar al día en sus compromisos con el Servicio de Rentas Internas y que ahora ven que otro grupo sí se va a beneficiar al no cobrársele multas e intereses por el no pago a tiempo. Yo creo que es una buena práctica que debemos mantener todos los ecuatorianos. Si es que mantuviéramos esa buena práctica que lo hicieron los ciudadanos que usted menciona, pagar con puntualidad todas sus obligaciones o sus acreencias prácticamente con el Estado ecuatoriano, no hubiéramos tenido que hacer esta ley. Ahora en este momento es necesario hacer esta ley porque necesitamos mayor capacidad de, si se quiere, de tener recursos del Estado y poder seguir invirtiendo en obra pública. Por sobre todas las cosas, lo que queremos es el beneficio social, el beneficio a la colectividad y si es que tenemos una muy buena recaudación, como de hecho hemos venido teniendo y con las experiencias anteriores de justamente excepcionar a las personas al pago de estos capitales por intereses o mora, ha dado la posibilidad de tener una muy buena recaudación que permite lógicamente mayor inversión en los ciudadanos. Que sigan siendo buena gente, ¿no? Que sigan siendo muy puntuales. Yo creo que debemos aplaudir todos, ¿no? Sí, que sean los que se motiven y motiven a los demás para seguir siendo puntuales en sus compromisos con el Servicio de Rentas Internas. Y es exclusivamente para los que tienen mora en sus pagos al Servicio de Rentas Internas, no para los que tienen otras deudas. Esa explicación también quisiera a propósito de este proyecto asambleísta. Justamente lo que usted menciona es una gran realidad. Así está prácticamente esbozado el proyecto, así está esbozado el informe para el segundo debate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, que son únicamente las acreencias del Servicio de Rentas Internas, las que van a ser beneficiados, pudiendo acogerse, si es que se aprueba también en el Pleno de la Asamblea Nacional, pudiendo acogerse todos los municipios que deseen, para que las tasas y contribuciones de los ciudadanos que están dentro del municipio, que deben al municipio, también puedan acogerse a este mismo criterio. ¿Quiénes no se benefician de este proyecto de ley asambleísta? Los que no se benefician son las personas que no deben al Estado, prácticamente, o las que no están en mora con el Estado. En este momento están beneficiándose o van a beneficiarse únicamente las personas que están en mora con los haberes con el Estado. Esta pregunta le hacía porque de pronto hay alguien que le debe al IES, que le debe al Ministerio de Relaciones Laborales, que le debe al Servicio de Rentas Internas, que tienen múltiples deudas con el Estado ecuatoriano a través de las diversas instituciones. ¿Ellos se benefician también? Se benefician única y exclusivamente en el tema del SRI. Los contribuyentes que tienen que pagar sus impuestos al Servicio de Rentas Internas del país, y se benefician o se van a beneficiar los ciudadanos que estén debiendo a los municipios y que los municipios a través de una ordenanza o una normativa interna puedan realmente excepcionar los cobros de mora y por intereses de las deudas pendientes. Esto no quiere decir de ninguna manera que se vaya a omitir la responsabilidad de no pagar lo que justamente se debe prácticamente al SRI o a los municipios. Asambleísta, tanto en el primer debate cuanto en lo que al momento se ha cumplido para el segundo debate, hubo pedidos para que se amplíen los plazos, especialmente por parte de los empresarios. ¿Cuál es la respuesta que se les dio? Porque vemos que en el texto para el análisis en el Pleno no consta esa ampliación del plazo. Sí, mire, es una lotería. O sea, nosotros estamos ahorita dándole la posibilidad a todos los contribuyentes que se pongan al día, pero tampoco podemos de pronto ampliar los plazos porque de hecho ese no es el sentido de la ley. ¿Los argumentos que ellos entregaron no fueron tan convincentes? De ninguna manera. Mire, la persona que quiere pagar y cree que existe un beneficio, pues hará cualquier esfuerzo para pagar dentro del
término, los plazos establecidos que nosotros hemos puesto en la ley, que me parece bastante justo. O sea, 60 días, 2 meses para conseguir dinero y pagar lo que por ley le corresponde al Estado, tenemos que hacerlo. Es una obligación que tenemos con el Estado, y al momento que tenemos la obligación con el Estado, tenemos con todos los ciudadanos de este país, porque se está invirtiendo en el interés social, en el interés colectivo, en el interés de la gente, con grandes obras que benefician a todos de manera general, no de una manera a lo mejor excluyente o inclusiva solo para un pequeño o determinado grupo. Importantes informaciones, aclaraciones y reflexiones, además, que nos acaba de hacer el asambleísta Beethoven Chica, representante de la provincia de Morona, Santiago, por Alianza País e integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control, en donde se estudió y se ha preparado el informe para segundo debate respecto al proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Pero nos quedan todavía algunas inquietudes, y sí también quisiera aprovechar de la presencia del asambleísta para algunas pinceladas del momento político por el cual atraviesa el país. Ya volvemos entonces luego de entregarles estos mensajes a través de la radio, la televisión legislativa y el internet. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Estamos de vuelta para continuar con nuestro primer invitado, el doctor Beethoven Chica, asambleísta representante de la provincia de Morona, Santiago, por Alianza País, y, como lo hemos dicho, integrante de la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su Regulación y Control. Insistimos, esta comisión se encargó de elaborar los informes para primero y segundo debate respecto del proyecto de ley que vino desde el Ejecutivo con el carácter urgente en materia económica y que tiene que ver con la remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Ya nos decía el doctor Beethoven Chica las potencialidades, los beneficios de este proyecto de ley. Y le quería una última pregunta al respecto de este tema, doctor. En esos recorridos que hicieron en la misma ciudad de Quito, por Guayaquil, por Cuenca, por Manta, el sentimiento de la gente respecto al destino que están recibiendo los recursos que se entrega por concepto de tributos, ¿ustedes cómo lo pudieron apreciar? Vemos que hay bastante conciencia tributaria. Y aparte de ello, saben que hay una buena inversión por parte del gobierno. Inversión básicamente en cosas que van al servicio de la generalidad, no de las especificidades, sino más bien de todos los ciudadanos de este país. Recordar también que este es un gobierno que no es ni de los banqueros, no es ni de las multinacionales, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y también en nuestro trabajo de legislación es de acorde a los principios constitucionales, es de acorde a un plan de desarrollo nacional, y lógicamente hay una buena anuencia de los ciudadanos en el sentido de que este trabajo de la comisión va a beneficiar a muchísimos, si se quiere, contribuyentes en el país, pero también va a beneficiar al Estado para mayor inversión. Solo algo sobre beneficiarios potenciales. Por actividad económica. Por ejemplo, para comercio al por mayor y al por menor se benefician más de 500.000 personas. En otras actividades, más de 350.000 personas. En inmobiliarias, en empresariales y de alquiler, más de 200.000 personas. En agricultura, ganadería y silvicultura, más de 150.000 personas. En transporte y comunicaciones, aproximadamente 145.000 personas. En actividades comunitarias y de tipo de servicios, más de 140.000 personas. Por actividad de manufactura, más de 100.000 personas. En hoteles y restaurantes, más de 95.000 personas. Y en construcción, más de 50.000 personas. Entonces quiere decir que es una amplia gama que da un total de beneficiarios de 1.905.656 personas. Esto tomando en consideración que en algún momento también se realizó una ampliación de plazo
o modificación de porcentajes y convenios de facilidades de pago por parte del mismo SRI, particularmente en el 2008, en donde dentro de los primeros 60 días hábiles posteriores a la vigencia de la ley, se acogieron el 100% de la remisión establecida, más del 71% de contribuyentes. Esto quiere decir que es una muy buena medida para aumentar la masa monetaria en el país y también dentro de estos 60 días de remisión fueron los más fructíferos para esa recaudación. Eso a breves rasgos de lo que podemos decir. Una experiencia del 2008 que se la traslada ahora hacia el 2015 y que se espera haya la misma respuesta, ¿no? Esa es la idea y eso es lo que queremos todos los ecuatorianos. Bien, ahora sí la final sobre este tema asambleísta. Se llegó a pedir la lista completa de quienes venían a ser los beneficiados de esta ley, pero se ha identificado por sectores, antes que por nombres de uno en uno, porque si no, no terminaríamos nunca. Claro. Una lista de más de 1.500.000 personas. Así es. Pero se ha identificado por sectores. Son 1.905.656. Casi 2 millones. Claro. Y, por ejemplo, el comercio, al por mayor y al por menor, es el máximo grupo de personas beneficiarias. Son 511.458 personas. Ahí va más de medio millón de personas. Por supuesto. Ya, muy bien. Dejamos este tema que lo vamos después a seguir tratando con nuestro siguiente invitado, porque aprovechando que está aquí el doctor Beethoven Chica, uno de los coordinadores, si no mal no me equivoco, del bloque de Alianza País, en su momento, ¿no es cierto?, para entregarnos importante información sobre el ambiente que al momento se vive al interior del bloque. Estamos a muy pocos días de cambiar las autoridades, se han comenzado a hacer ya las evaluaciones también del trabajo que se ha cumplido en las distintas comisiones en la propia área administrativa. ¿Cómo se siente el bloque de Alianza País cuando estamos llegando a la mitad del primer periodo, de este periodo? Sí, mire, nuestro bloque es un bloque diverso, donde existen muchísimos criterios, distintas visiones, pero que es homogéneo en el momento que se toma determinaciones al interno del bloque. El debate siempre es muy fluido, existen tesis, antítesis, y lógicamente en el fragor de ese debate interno nosotros siempre sacamos las mejores conclusiones, y eso ha posibilitado para que dentro de la Asamblea Nacional marquemos un liderazgo en todos los proyectos de ley, inclusive en una coordinación estrecha con el colegislador, en este caso el Ejecutivo. Nos aprestamos a las elecciones internas de la Asamblea Nacional. Será precisamente ese debate interno el que ponga en evidencia lo mejor, lo que conviene prácticamente a la Revolución Ciudadana, lo que conviene a Alianza País como movimiento de la teoría revolucionaria. Y lógicamente considero que las personas militantes, sobre todas las cosas, somos personas disciplinadas, que estamos en donde podamos estar y ser útiles. Y si no somos útiles y no podemos a lo mejor cubrir las expectativas del resto de compañeros, pues simplemente tendremos que ocupar el lugar que nos corresponde. Eso lo hablo desde la visión militante, desde la visión comprometida que tenemos la mayoría de compañeros, o por no decir todos los compañeros del bloque de país. Será el debate el que vaya definiendo las posiciones. Yo considero que han hecho un gran trabajo, por ejemplo, las compañeras que han estado al frente de la Asamblea Nacional, en el caso del CAL particularmente, de la compañera presidenta y vicepresidentas de la Asamblea. Hay voces al interno que dicen que debe haber una renovación dentro de lo que significa la Asamblea Nacional. Yo creo que debe haber renovación, pero no hay que de pronto desechar todo el bagaje de conocimientos que tienen estas compañeras y que han defendido muy bien el proyecto político de la Revolución Ciudadana en las diferentes instancias, en instancias nacionales, en instancias internacionales, en medios de comunicación con los ciudadanos, en la socialización de las leyes, en los diferentes espacios que han podido, de hecho, desenvolverse en representación de la Asamblea Nacional, y que nosotros como asambleístas hemos confiado en este grupo maravilloso de personas. Yo pienso que a mí particularmente yo no podría jamás relegar la gran capacidad que han tenido las compañeras que han estado al frente de la Asamblea Nacional. 3 personas que han demostrado mucho talante, que han demostrado mucho conocimiento y que han demostrado, de hecho, una dirección que ha permitido desarrollarnos institucionalmente.
lógicamente habrán pretensiones de personas, de compañeros que también aspiren, pues eso tendremos que analizar dentro del debate interno de la bancada de Alianza País. Se me vienen a la mente los recuerdos de hace 2 años, cuando ustedes arribaron para este periodo legislativo 2013-2017 y venían con un número importante, nunca antes registrado en la historia parlamentaria, 100 asambleístas, con los amigos 105, los amigos que ya no están, me refiero a los del partido Avanza. Esa salida de Avanza, toda esta experiencia que se ha acumulado en estos 24 meses asambleísta, ¿de qué manera va a marcar lo que puede ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses y, por qué no decir, en el día de las elecciones próximas? Se dice 2 años, pero estamos a la vuelta de la esquina. Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una convicción profunda de cambio y transformación. Nosotros, más que por personas, creemos en este proyecto político. Creemos en un proyecto político que está dando resultados positivos a los ciudadanos. Entonces nosotros no podemos jamás pensar que somos totalmente imprescindibles. Nosotros no podemos pensar como militantes jamás que somos la última maravilla del desierto. Nosotros pensamos que juntos, en base a nuestras capacidades, en base a nuestras potencialidades, nuestros conocimientos individuales que podamos tener cada uno de nosotros, podemos aportar a este proyecto político. El proyecto político lo que quiere básicamente es disminuir la pobreza en el país, lo que quiere es disminuir las desigualdades en el país, eso lo tenemos absolutamente claro. Entonces, allí no va a haber mucho problema en definir a lo mejor una posición de dirección, ¿sí? Porque existe, repito, un proyecto que nos cobija absolutamente a todos los que conformamos la bancada de país. Y en todo caso, atentos a lo que pueda suceder en las próximas semanas y meses, como lo hemos dicho. Muchísimas gracias al señor asambleísta Beethoven Chica, representante de la provincia de Morona, Santiago, por Alianza País. Será hasta una próxima ocasión. Muy buenas tardes, señor asambleísta. Nos despedimos de ustedes, señoras y señores, pero por unos momentos nada más, para luego recibir a nuestro siguiente invitado. Se trata del asambleísta Moisés Tagle. Él es representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Estaremos hablando sobre el proyecto de ley de intereses que se adeudan al Servicio de Rentas Internas y que podrían ser perdonados con este proyecto de ley remitido por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica. Ya volvemos entonces. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Gracias por seguir con nosotros y acá les recordamos que usted está sintonizando Diálogo, espacio de información, de opinión, de reflexión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nos escucha a través de la radio en todo el país, 24 provincias, 4 regiones. En el mundo, a través del internet, en vivo.asambleanacional.gov.es y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Lo habíamos advertido, ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata del señor economista Moisés Tagle, quien es representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero. Integra la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Un entendido en materia de finanzas y por lo tanto lo hemos convocado para este encuentro para seguir conversando sobre el proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. Ya hemos desarrollado este tema, señor asambleísta, con el doctor Beethoven Chica, quien es miembro de la comisión en donde se elaboró el informe, pero tenemos entendido que hay otros argumentos, otros criterios y qué mejor a través de este espacio democrático. Bienvenido. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Efectivamente, estamos precisamente el día de mañana. Vamos a conocer en la sesión plenaria que se ha convocado para la tarde el segundo informe de este proyecto de iniciativa económica que ha presentado el presidente de la República y que tiene que ver con la remisión de multas e intereses a contribuyentes que por alguna razón no han cumplido con sus obligaciones tributarias con el SRI. En términos generales, estos proyectos de amnistía fiscal o de restauración tributaria han sido siempre muy cuestionados, ¿no?
se han aplicado en diversas partes del mundo y en el Ecuador no ha sido la excepción. De hecho, en este propio gobierno ya se aplicó una amnistía fiscal en el 2008. Y siempre cuando se presentan este tipo de iniciativas legales, siempre hay una urgencia por recabar recursos al gobierno que está en ese momento en el ejercicio del poder. Ese ha sido el caso en España, ha sido el caso en Italia, ha sido el caso en un montón de países y ese también ha sido el caso en el Ecuador. Ahora, ¿por qué son cuestionados estos tipos de proyectos? ¿Cuál es la razón? Sí, si bien es cierto de que hay ciudadanos que se van a beneficiar con esta iniciativa legal y que en primer lugar no debieron nunca haber estado en una lista negra del Servicio de Rentas Internas, como son, por ejemplo, muchísimos ecuatorianos que ni siquiera tienen que pagar impuesto a la renta, pero que por razones muy propias de nuestra idiosincrasia se olvidan de hacer la declaración que la ley manda, ¿no? Aunque usted no pague ningún impuesto, tiene que hacer una declaración. Y evidentemente, el momento en que usted no declara, entra en una especie de mora con el Servicio de Rentas Internas y la ley es muy drástica con este tipo de casos. Le aplica una multa mensual del 3%, es casi una tasa de usura. Y entonces hay ciudadanos, y ahí estarán miles de ciudadanos que no hacen su declaración de impuesto a la renta, repito, aunque no tengan que pagar impuestos, y que terminan abocados a un problema en donde aparecen unas multas muy grandes que tienen que en algún momento subsanar con el SRI. Me permito detener ahí un momentito, señor asambleísta. Este punto es muy importante. Aunque no tenga que pagarle nada al Estado, tiene que declarar que sus ingresos no ameritan darle un impuesto al Estado. Si no lo informa, el Estado lo que hace es hacerle un acuerdito mediante multas. Y eso se va sumando, mes a mes. Y termina con una deuda con el Estado que no la debió tener por un descuido. Luego hay otro grupo muy importante también de ciudadanos que teniendo que pagar el impuesto a la renta, lo tienen que hacer en pequeñas cantidades, ¿no? Y que tampoco hacen la declaración a tiempo. Bueno, allí en cambio el tema es doble, ¿no? El perjuicio es doble. Por un lado tenían que pagar una cantidad pequeña, pero tenían que pagar. ¿No la pagaron? Del impuesto a la renta. Entonces ahí se aplican intereses, porque es una deuda con el Estado, y además se aplican multas. Entonces, esa pequeña cantidad que inicialmente tenían que pagar se convierte con el paso de los meses o a veces de los años en una cantidad importante que llega un momento en que simplemente pues, no puede ser honrada por ese ciudadano. Le planteo un ejemplo. Hay personas que a mí me han consultado, que inclusive son cercanos a nuestra actividad, y me han dicho, yo quiero dar de baja el RUC porque no lo utilizo. Pero no he tenido tiempo, no me he dado la oportunidad. Ese es otro problema. Y ahí está el RUC. Otro problema, porque... ¿Ellos entrarían en este grupo? Entiendo que sí. Yo no soy experto en temas tributarios, pero lo que yo sí sé es que si usted tiene un RUC, tiene que cumplir con todas las disposiciones legales que al respecto existen. Y está bien que sea así. Yo creo que si algo bueno ha ocurrido en el Ecuador en estas últimas, yo diría, 2 décadas, es que poco a poco se ha apoderado de los ecuatorianos una cultura tributaria, ¿no? Primero se lo hizo por campaña publicitaria, pero luego ya se fue despertando. Fíjese, cada día más ecuatorianos pagan a tiempo sus obligaciones tributarias y eso es bueno para la sociedad, es bueno para el país, es bueno para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto siempre será bienvenido porque beneficia, repito, a esos ciudadanos que nunca debieron haber estado en esos problemas. ¿Cuál es la parte negativa de este tipo de proyectos? Que desgraciadamente, y yo no quiero hacer ninguna acusación de nada porque este no es un tema que uno pueda decir algo malo hasta que no suceda, ¿no? Pero sí es mi obligación como asambleísta señalar lo que ha sucedido en todas partes. Cada vez que se aplican amnistías fiscales en otros países, siempre se producen escándalos. ¿Por qué? Porque se aprovecha de este tipo de disposiciones legales para que grandes contribuyentes que debieron haber pagado, al igual que lo hacemos la gran mayoría de ciudadanos, a tiempo sus obligaciones tributarias, no lo hacen esperando precisamente que de tarde en tarde, ¿no?, se produzcan estas amnistías fiscales para entonces pagar, ¿no?, con ventaja, con una gran ventaja financiera, sus obligaciones para con el Estado.
Eso por un lado. Ya es una práctica que la tienen. Esa es una práctica que la tienen grandes en su empresarios, ¿no? Ese es su modus operandi. Ya. Por otro lado, también este mecanismo ha servido en otras partes del planeta para que gente blanquee capitales. ¿Qué estamos hablando de? Lo que se llama aquí lavado de activos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente estas amnistías fiscales traen el perdón y olvido. Es decir, no importa si usted paga el impuesto que le está reclamando el organismo tributario, aquí nos hacemos de la vista gorda. ¿Ya? Entonces, ahí aprovechan todas esas personas que tienen capitales escondidos, a veces en paraísos fiscales o a veces en el propio país, para blanquearlos, para legalizarlos. Entonces, eso también, obviamente, es un asunto que no es tolerable y que no podemos aceptarlo. Miren lo que está pasando en estos precisos momentos. ¿En dónde? En España. El gobierno del señor Rajoy aprobó hace un par de años una amnistía fiscal. Todos sabemos que España, y al igual que muchos países europeos, ha atravesado una grave crisis económica en estos últimos años. Se gastaron el dinero que les dio la eurozona y después tenían que buscar ese recursos. sería un tema largo para analizarlo, pero lo real es que hay una crisis, que hay como 5 millones de españoles desempleados, y eso ha afectado incluso a miles de inmigrantes ecuatorianos que estaban en España. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno como una de sus primeras medidas urgentes para recabar recursos? Porque, repito, este tipo de iniciativas siempre tienen la urgencia de recursos para el gobierno. Hicieron pasar en el Parlamento español una ley de amnistía fiscal. Bueno, no han pasado 2 años y hoy día se descubre que hay 715 casos, para ser exactos, de grandes desfalcadores al Estado. Ahí hay de todo. Hay blanqueadores de dinero, hay personas que han evadido tributos por muchos años, hay personas y empresas que han ocultado sus reales utilidades, hay personas y empresas que han expatriado capitales a paraísos fiscales, hay de todo. Y en este momento hay una conmoción política que a lo mejor hasta le cueste las elecciones al partido que está en el poder por este problema. ¿Usted cree que lo mismo puede ocurrir acá? Bueno, todo es posible. Por eso yo no me quiero adelantar a nada, no quiero señalar, pero lo que sí sería importante, y esto es un tema que siempre posteriormente se exige. A ver, señores del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, haga pública la lista de los grandes beneficiarios de la amnistía fiscal. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Como saben que ahí hay ropa tendida, ¿qué es lo que hacen? Se amparan en las disposiciones que las propias leyes tienen sobre el tema de la confidencialidad de los datos de los contribuyentes para decir, yo no puedo publicar la lista, porque la ley me impide. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en España, y también ocurrió hace pocos meses. Vea usted, la primera ley que el nuevo gobierno en Grecia, que es un gobierno de izquierda, como todos sabemos, hizo aprobar en el Parlamento griego fue precisamente una ley de amnistía fiscal. No han pasado ni 4 meses y ya reventó el escándalo en Grecia. Entonces, repito, este tipo de iniciativas tienen ese problema, ¿no? Aparte de eso, más allá de que vamos a suponer por un instante que ese no es el caso del Ecuador, que aquí realmente todos somos personas bien intencionadas, las empresas son empresas que actúan con gran responsabilidad social y que cumplen con sus obligaciones con el Estado, etcétera, etcétera. Entonces, y que aprovechando esta ley de amnistía pagamos lo que no pagamos a tiempo. Aquí hay otro mensaje que es grave también, ¿no? Y es que, ¿qué piensa el ciudadano honesto que sí cumple con sus obligaciones tributarias a tiempo? ¿Qué piensa el empresario pequeño que cumple con sus obligaciones tributarias a tiempo con el Estado? Que somos la mayoría, ¿no? Que somos la gran mayoría, gracias a Dios, somos la gran mayoría. ¿Qué piensan cuando ven que de tarde en tarde, ¿no? Repito, independientemente de quién sea el gobierno, de qué partido esté en el gobierno, se decretan estas amnistías que, repito, favorecen grandes evasiones tributarias que se han pretendido hacer? ¿Por quiénes? Generalmente por grandes empresarios, por empresas multinacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte que a mí personalmente más me preocupa. Yo acabo de leer una tesis de grado en la investigación que he hecho sobre este tema, una tesis de grado de 3 estudiantes de la Politécnica Litoral que se graduaron de economistas hace un par de años, y su investigación fue precisamente determinar el perfil
del contribuyente en la ciudad de Guayaquil, ¿no? A través de una serie de encuestas se les preguntó una serie de preguntas. ¿Y cuál es la conclusión más importante y que quiero yo públicamente expresar en esta entrevista? Es que la gran mayoría de los encuestados, de los entrevistados, piensan de que es una gran cosa pagar a tiempo sus obligaciones tributarias para con el Estado. Que eso es bueno para la sociedad, que es bueno para ellos mismos, que es bueno en general para todos. Entonces, cuando se ve que otros no lo hacen a tiempo y que más vale sacan provecho de esto, porque no nos olvidemos, el dinero que usted tiene que pagar y no lo paga a tiempo, evidentemente no es que se evapora, no es que desaparece, sigue generando riqueza. Y entonces ocurre que el evasor saca ventaja, pues, en comparación con el ciudadano honesto que paga a tiempo sus obligaciones. Yo me haría una propia reflexión. El que es bueno. Y no va a esperar a ser malo para ponerse en la lista de los malos esperando que alguien después le perdone. Yo también creo lo mismo. Pero, repito, no hay que ser tan ingenuos, dar más ejemplos. Mire, cuando se dice que en un país hay corrupción, ¿por qué existe la corrupción en un país y por qué se agrava esa lacra social? Por impunidad. Por la impunidad, porque los ciudadanos ven, ¿no es cierto?, ¿no?, que hay grandes escándalos que son frecuentes y que no pasa nada. Entonces, poco a poco se va metiendo en la conciencia popular de que también el ciudadano común y corriente puede ser corrupto, puede cometer desatinos, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Vamos a tener oportunidad de más inquietudes y las vamos a plantear en esta misma jornada con el señor asambleísta Moisés Tagle. Pero antes tenemos que cumplir. Les compartimos estos mensajes y luego volveremos para el último segmento del programa del día de hoy a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Me parece que cumple un papel importante en la Asamblea. Es un legislador muy bien informado. Es un hombre conceptualmente de derecha. Y por supuesto bastante ideologizado. Tesis y antítesis, con los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Un debate didáctico con dos puntos de vista diferentes. Que intenta hacer un espacio para la discusión. Siempre hay dos posiciones. Tesis y antítesis todos los domingos a las 9 de la mañana y el reprise los jueves a las 19:30 por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Ella es Carmen, ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Me motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley.
Continuamos en diálogo con nuestro invitado, el economista Moisés Tagle, asambleísta, representante de la provincia del Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero e integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Importantes reflexiones nos hizo hace pocos instantes a propósito del análisis que provoca el proyecto de ley orgánica de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. En eso también hay que tener muy en claro, para impuestos nacionales exclusivamente. El asambleísta Tagle ha sido uno de los que más insistentemente ha venido pidiendo la lista de aquellos grandes beneficiarios de esta ley. Hablamos de los grandes. ¿Usted tiene un cálculo más o menos de cuántos serían estos grandes beneficiarios de esta ley, asambleísta? A ver, más vale, yo creo que el análisis hay que enfocarlo de la siguiente manera, ¿no? Generalmente estos temas de amnistía fiscal no permiten recaudar todo lo que está pendiente de pagarse al Estado, al fisco, en ninguna parte del mundo. De hecho, la amnistía en España apenas les representó 2.000 millones de euros, que no es nada comparado con la masa de deuda que tienen pendientes miles de ciudadanos con el gobierno español. ¿Usted recuerda y en el caso del Ecuador, en el 2008, las deudas que estaban pendientes en firme eran alrededor de 1.000 millones de dólares. ¿Ya? ¿Y se recaudó? Y se recaudó 160 y tantos millones de dólares. ¿Casi nada? Casi nada. Y ese es el resultado que se obtiene en todas partes. No pasa del 15 al 20% de lo adeudado. ¿Qué va a pasar esta vez en el Ecuador? Las deudas alcanzan un monto de 3.000 millones de dólares. ¿Ya? Esas son las cifras que nos ha entregado el SRI. Se quiere recaudar 2.000 millones. No, se quiere recaudar 500. Eso es lo que dijo la señora Amoroso, que es la directora del SRI. El otro día lo ha dicho públicamente en un programa de televisión. Se pretende recaudar 500 millones de dólares. Que de 3.000, pues no es sino un porcentaje muy pequeño. Y yo cuando intervine en el primer debate les decía el mejor de las suertes, ¿no? El mayor de los éxitos. Y dije que ojalá el gobierno nacional efectivamente recaude esos 500 millones de dólares que se han puesto como objetivo, porque evidentemente, aunque esa cantidad no va a resolver el grave déficit fiscal que tiene el actual gobierno, por lo menos pues va a ayudar, ¿no? Porque 500 millones de dólares es una cantidad importante. Así que dicho esto, ¿cuántos de esos 500 millones de dólares represente temas pendientes de grandes deudores? Difícil saberlo hasta que realmente ocurra la aplicación de esta ley. Porque además ocurre otra cosa. Vea, hay personas y hay empresas que están acostumbradas a no pagar, ¿no? A no pagar. ¿Con amnistía o sin amnistía? Haya amnistía. Con o sin amnistía no pagan. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a litigar con el Estado. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que yo soy un gran empresario que tengo un litigio con el Estado de 100 millones de dólares. Cuando yo creo que debo pagar solamente 10. 100 es lo que dice el SRI, pero yo digo que es 10. Entonces, si quiero aplicarme dentro de las disposiciones de esta ley, que la van a aprobar el día de mañana... Igual siguen siendo 100. Igual serían siendo 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace alguna gente? Prefiere no acogerse a la amnistía fiscal y seguir en el litigio, ¿no? Sabiendo además que este tipo de litigios tributarios son de larga data, pues, ¿no? Generalmente toman años, ¿no? 5, 6, 7 años, porque desgraciadamente en esos temas la justicia es muy lenta, ¿no? Aquí y en cualquier parte. Entonces, no crea que también los grandes deudores se van a acoger necesariamente a la amnistía fiscal. De hecho, les repito, en todas partes en donde se han aplicado este tipo de iniciativas legales, los porcentajes que se logran recaudar de lo que está pendiente de cobro a los contribuyentes no va más allá de un 15 a un 20%. ¿Cómo pudo haber sido mejorado este proyecto de ley asambleísta para que cumpla el objetivo? Poner un techo al beneficio. No ilimitado. No ilimitado. De esa manera se hubiera enfocado el beneficio realmente a los miles de ecuatorianos y a las pequeñas empresas. Y a esa gente que si se les libera del pago que hubiera en otras circunstancias tenido que hacer con el fisco, evidentemente esas personas sí van a reinvertir ese dinero. O en un consumo adicional que es bueno para la economía, o las pequeñas empresas en una inversión en sus actividades económicas. Pero no el gran empresario, el gran evasor
no va a liberar esos recursos para volver a invertirlos. El gran evasor va a liberar esos recursos para incrementar sus utilidades y punto. Asambleísta, se conoció que durante el proceso de socialización de conocimiento con los otros sectores de parte de este proyecto de ley, por iniciativa de la Comisión, se pidió de parte de los empresarios ampliar los plazos. ¿Eso también hubiese sido una buena medida o no? No, porque mire usted, estaban pidiendo también el perdón y olvido, personas que tienen pagos pendientes por pagos de impuestos a la aduana. Es decir, gente que está acostumbrada también a evadir sus obligaciones aduaneras cuando importan o exportan productos. Entonces también ese tema, a buen juicio, la Comisión lo desechó. Otro tema que también se planteó en el primer debate es que se perdone los intereses y las multas de los deudores del Banco de Fomento. Bueno, ya sabemos qué es lo que ha pasado con el Banco de Fomento desde que yo me acuerdo, y que son algunas décadas, ¿no? Siempre ha habido problemas y terminan los congresos o las asambleas aprobando amnistías tributarias, perdón, no amnistías tributarias, condonación de deudas. Condonaciones de deuda a los deudores del Banco de Fomento. Y finalmente entiendo que también los señores constructores, los promotores inmobiliarios también han pedido acogerse a los beneficios de esta ley. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué los promotores inmobiliarios, algunos, no todos, nunca vale la pena generalizar, porque hay, como en todos los casos, hay gente honesta en todas las actividades, pero muchos de estos promotores inmobiliarios le venden a usted una casa, le venden a usted un departamento. Y me cobran. Le cobran hasta el último centavo, a veces incluso mucho más de lo que generalmente se pacta. Pero ellos no pagan. Pero ellos no pagan los impuestos. Entonces, ¿por qué le vamos a perdonar también a ellos las multas y los intereses? Entonces, de todo se ha escuchado en estos días, pero se ha mantenido el espíritu de lo que inicialmente se planteó. Son las obligaciones tributarias. Finalmente, asambleísta, una de las innovaciones que tiene este proyecto de ley, a diferencia de lo que se envió de parte del Ejecutivo, es que se faculta también a los gobiernos autónomos descentralizados municipales para que mediante ordenanza, dentro de los plazos, términos y condiciones previstos en la presente ley, puedan condonar intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias de su competencia. ¿Cómo no? Yo creo que esto va a ayudar a los pequeños municipios, porque, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, que es el que yo conozco más de cerca, en Guayaquil los ciudadanos honramos con nuestras obligaciones hacia el municipio, pagamos los impuestos prediales, incluso usted ve colas enormes, que ahora ya no hay colas porque se está utilizando mucho el tema del internet, ¿no? Los primeros días de cada año la gente va masivamente a pagar porque tiene además el descuento, ¿no? Pero aún así pero en todo caso siempre hay un porcentaje pequeño de contribuyentes que no pagan a tiempo sus impuestos prediales. Esta iniciativa, que me parece positiva, va a beneficiar fundamentalmente a contribuyentes en municipios pequeños, en donde sí hay la cultura de no pagar, ¿no? Desgraciadamente muchos municipios no tienen la capacidad técnica y administrativa para cobrar adecuadamente y a tiempo las obligaciones que tienen los ciudadanos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al economista Moisés Tagle, nuestro invitado en la segunda parte del programa el día de hoy en Diálogo, representante de la provincia de Guayas por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero e integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Gran atención hemos puesto para nuestros dos invitados a sacar nuestras propias conclusiones y, como mensaje final, a seguir siendo buena gente. Muchísimas gracias, señora asambleísta. Buenas tardes. A ustedes también, señoras y señores. Gracias por su atención. Buenas tardes y hasta un próximo diálogo. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas.